Ya. Buenas tardes, mis hermanos. Damos comienzo al estudio de hoy. Continuamos con Colosenses capítulo 2. En el capítulo 1 de Colosenses, en la primera parte del versículo 1 al 14, el que nos compartió nuestro hermano Jorge, Pablo agradece y ora a Dios por los colosenses. Del 15 al 20, Pablo les muestra que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y del 21 al 29 dice, Dios reveló su verdad para cambiar la forma en que vive la gente. Amén. Y continuamos con este capítulo. Y comenzamos con el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Cuando Pablo habla de una gran lucha, se está refiriendo a una lucha espiritual. No es que él esté combatiendo con alguien y esté peleando por ellos con alguien, sino que está hablando de una lucha espiritual. ¿Y cuál es la forma en que él está luchando? A través de la oración. A través de la oración, nosotros como hijos de Dios luchamos en oración por todo lo que nos, en este caso, él por lo que estaba pasando a los colosenses. Y su otra lucha era su preocupación. ¿Y de qué manera también? Para poder adoctrinarlo, como él no podía hacerlo físicamente, lo hizo por medio de esta carta. Él adoctrinaba a las iglesias de Colosa, Laodicea y Herápolis, que habían sido fundadas por su consiervo amado y fiel ministro Epafras. Qué maravilloso cuando se dice fiel ministro. Ojalá así pudiéramos decir de cada uno de nosotros que nosotros somos siervos, no somos ministros, somos siervos fieles de Cristo. Aunque ellos hayan escuchado hablar del apóstol Pablo, muchos no le conocían en persona. Pablo también anhelaba poder verlos. Continuamos con el versículo 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo quería que el entendimiento de los hermanos se desarrollara de tal manera que apreciaran las incalculables riquezas del Evangelio. No quería que hubiera duda alguna. El misterio de Dios es Cristo, el que claramente nos enseñó nuestro hermano Jorge en el capítulo 1. También en 1 Timoteo 3:16 dice así, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Pudimos conocer a Dios a través de su Hijo. Para los gnósticos, Cristo era solo uno de los seres intermediarios de Dios y el hombre. Pero Pablo enfáticamente afirma que en él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la verdad, dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Él es la plenitud de la deidad corporal. También aparece en este mismo capítulo 2, en versículo 9. El Nuevo Testamento magnifica la sabiduría de Dios revelada en la locura de la cruz. Eso está en 1 Corintios, capítulo 1, del 18 al 25. En la iglesia, eso aparece en Efesios 3:10. Y en la obra de la provincia de Dios en beneficio de Israel y de los gentiles, en Romanos, capítulo 11, 33. Al decir estos tesoros están escondidos en Cristo, Pablo quería decir que se encuentran en él, pues Pablo mismo explica lo que era misterio, ahora se ha revelado, como sale en Efesios 3, del versículo 3 al 6. El misterio,
el Evangelio de Cristo está escondido todavía en sentido literal para los que tienen sus ojos cerrados y oídos tapados, para los que no quieren escuchar, para ellos está escondido. Veamos Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondió y les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y tenemos el 15 y 17. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo les sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Por qué? Porque ellos eran privilegiados, tenían a nuestro Señor Jesucristo ahí con ellos, Él mismo, adoctrinándolo a ellos mismos. Hoy nosotros hemos creído por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por su palabra. Pero así aún hay muchos que no quieren escucharla, están cegados, tienen sus oídos tapados, su corazón endurecido, y no han querido creer en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El tesoro del Evangelio está accesible a todos, pero todavía está escondido de los que no quieren dejar la sabiduría humana, porque aquí se habla de mucha filosofía humana, como después sale más adelante el versículo 8 al 23, que no solo incluyen los mandamientos y las doctrinas de hombre, contenido en los credos oficiales de la Iglesia, sino también en los dichos populares. Como ejemplo, no importa lo que uno crea, solo que sea sincero, o que tenga buena conciencia, que no importa lo que uno sea religiosamente, solo que tenga a Dios en su corazón. Estos son ejemplos. Que toda doctrina que se enseñe es cuestión de la interpretación de cada quien o de cada iglesia. Que cualquier cosa se puede probar con la Biblia y muchos otros dichos semejantes de la gente, que la gente acepta y que están lejos de ser verdades proclamadas por la boca de Dios. Esos son ejemplos que mucha gente sigue repitiendo, pero nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Continuamos con el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Las palabras persuasivas es la traducción del término griego pitanología. El término pertenecía al lenguaje de los tribunales de justicia, que indicaba el poder persuasivo de los argumentos del abogado, sea persuadir. Los abogados son buenos para persuadir. Y lo ponen como ejemplo. La clase de argumentos que pueden hacer que el mal aparezca como la mejor razón, que el criminal escape al justo castigo, el poder que podía arrastrar a una asamblea hasta seguir caminos torcidos, como lo hacen hoy los falsos maestros. Hay mucha gente que los sigue y ellos van a camino de perdición, pero ellos con palabras persuasivas se los llevan, incluso los sacan a veces de buenas congregaciones donde se imparte la palabra de Dios para ir a lugares donde hay palabras persuasivas que los llevan a caminos torcidos. Como decía Isaías en 5:20, capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lamentablemente, muchos hombres hacen precisamente esto con sus palabras persuasivas. A tener cuidado con las palabras persuasivas, los que nos quieren persuadir, los que nos quieren sacar, los que nos quieren confundir. La mejor manera
de saber si nos están persuadiendo con palabra engañosa es teniendo el conocimiento o la lectura de la Biblia. Además, también el Espíritu de Dios también, que habita en cada uno de nosotros, también nos persuade cuando estamos equivocados, cuando estamos siendo engañados. Pero para eso, para que el Espíritu de Dios abunde en nosotros, tiene que haber una buena comunión con Dios. Con palabras persuasivas, los judaizantes convencían a muchos hermanos gentiles que deberían someterse a la circuncisión y a guardar la ley de Moisés para ser justificados. Esto es lo que estaba pasando con los colosenses, que querían persuadirlo. Lo más triste de todo es que aún dentro de la iglesia del Señor andan falsos maestros con palabras persuasivas engañando a los santos. Como dice el hermano Jorge, esto pasa para el norte, pero no pasa en la congregación de la IEPI Valparaíso. ¿Ya? No andan falsos maestros. Que Dios nos ayude. Así que cuidado con las palabras persuasivas, con aquellos que nos quieren engañar, porque aún nosotros también nos pueden engañar. Por eso debemos estar siempre constantes en la lectura y en la comunión con Dios, porque pueden engañarnos, así como estaban engañando estos falsos maestros a los colosenses. Continuamos con el versículo 5 y 6. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Habían aceptado el Evangelio puro, tal como les fue entregado, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Pablo les recuerda del Evangelio puro que habían aceptado por medio de Epafras. Había sido un fiel ministro del Evangelio. Ellos habían recibido la verdad. Habían recibido al Señor Jesucristo como la imagen del Dios invisible, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 15. No recibieron a un Cristo que era un Dios, hablamos un Dios chiquitito, con minúscula, o un ser creado. El Cristo predicado por Pablo y los otros apóstoles era Dios sobre todas las cosas. Eso aparece en Romanos 9:5. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice en Tito capítulo 2:13. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como aparece en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, como está en 1 de Juan, capítulo 5, 20. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Colosenses 2:9, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué le dice después en el versículo 6? Andad en él, que no fueran movidos del evangelio puro que recibieron. Para no ser engañados, dice, deberían retener la palabra que les fue enseñada. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Eso sale en 2 de Tito, capítulo 1, versículo 13. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, lo que hemos creído en el principio debemos mantenernos firmes. Como está en Hebreos 3:14. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, como dice en Apocalipsis 2:25. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados, como un árbol de raíces profundas, recibe suficiente agua y alimento y es casi inconmovible contra los vientos. Así debemos ser nosotros, con raíces profundas, que recibe alimento, el alimento, cuál es la palabra de Dios, y que ahí es casi inconmovible, o sea, que nada nos va a mover. Y sobreedificados,
como los rascacielos, porque para construirlos primero se da mucha atención al fundamento. ¿Quién es nuestro fundamento? Cristo. Él es. Pablo usa las figuras de plantar y edificar también en Efesios 4, 15 al 16. El proceso del crecimiento del cristiano no es siempre tan notable. No se puede medir como se mide la estatura de los niños, pero el crecimiento se puede observar de varias maneras. ¿Cómo están nuestras raíces? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Estamos firmes en el Señor? ¿Cómo está el fundamento de nuestra casa? Veamos Lucas 6, capítulo 6, versículo 48. Semejante es el hombre al que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Fundada, cimentada, o sea, ahondada, preocupado. Supongamos nosotros mismos, en nuestro hogar, en nuestras casas, ¿qué nos preocupamos? Que esté firme. Yo en mi casa tiene así, está en la altura, así que tiene mucho fierro, pero mi esposo le ponía otro fierrito más, le echaba hizo unas zapatas ahí de cemento. ¿Por qué? Porque tiene que haber firmeza, porque tenemos que estar firmes, porque si no, si estamos así, sobre arenita, no en la roca, ¿qué pasa? La casa se va a caer. Así nosotros, si no estamos firmes en quién hemos creído, en Cristo, y no nos dejamos llevar por aquellos falsos maestros, por aquellas falsas filosofías o doctrinas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caer. Así que el Señor nos ayude. En Él, ¿en quién? En Cristo. La salvación se encuentra solamente en Cristo. Ellos fueron bautizados en Cristo. Dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, como sale en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios capítulo 1:30. Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y estando en Él no hay condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y confirmados en la fe, como dice en Hechos capítulo 14, 22. Así como habéis sido enseñados los hermanos por Epafras, que habían evangelizado a los hermanos de Colosas, de Herápolis y de la Odisea, no les enseñaron la filosofía hueca, sino el evangelio puro de Cristo, abundando en acciones de gracia, después dice, por la gracia de Dios que tan ricamente les había bendecido, por la predicación del evangelio que les salvó y por toda la enseñanza subsecuente que habían recibido para su crecimiento. El verdadero cristiano abundará en acciones de gracia, expresadas no solo en palabras, sino también en obras. Continuamos con el versículo 8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofía hueca, sea del judaísmo o del paganismo. Los colosenses deberían hacer todo lo posible para evitar la esclavitud. Ya no eran esclavos de nadie, sino ciudadanos libres en el servicio de Cristo. Pero los herejes querían hacerles esclavos de los mandamientos y tradiciones de los hombres. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto se lee en Gálatas capítulo 4, 9, cuando estudiamos Gálatas, cuando ahí Pablo estaba ahí enojado, ofuscado. O sea, si yo les enseñé cómo de nuevo, si les enseñé la palabra de salvación, de libertad, han sido libres a través de Cristo y hoy se quieren esclavizar nuevamente. Al igual que los judaizantes, los herejes colosenses querían agregar otras cosas para ayudar al Evangelio, no haciéndose de la cabeza que es Cristo.
también significa que para salvarnos Cristo no era suficiente. Eso es lo que ellos querían decir. O sea, aparte, Cristo no era suficiente para ellos. ¿Qué tenían que agregar? Otras cosas. La Iglesia Católica Romana sufre el mismo mal. Agrega a María y a los santos, porque cree que la mediación de Cristo no es adecuada. Este es como el mejor ejemplo, porque normal, los católicos, ¿a quién están orando constantemente? A María, a los santos. O sea, para ellos Cristo no es suficiente realmente los católicos como que nunca están enseñando así, vamos a la oración, vamos a pedirle a Cristo, sino que le piden a María, le están pidiendo al Santadeo, que me acuerdo yo, un Santadeo y todos los santos, pero no van a quien es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. La filosofía literalmente es amar el conocimiento o la sabiduría. Es el análisis de los principios fundamentales del pensamiento y de la conducta. Es el ser o no ser. Que es como, todo lo que estudian filosofía es como la palabra decir, ser o no ser. Todo sistema de filosofía humana lleva a la ruina, porque el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, como dice en Jeremías 10:23. Claramente dice, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿De quién es? La salvación no podía efectuarse por medio de filosofía humana. Y huecas, o vanas, como dice en otra versión. Sutilezas, engaño. Aquello que da una falsa impresión, ya sea por apariencia, afirmación o influencia. Se dice de las riquezas, también como en Mateo 13:22. Vamos a ver Mateo 13:22, de las apariencias. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, aquí vemos cómo son engañados. ¿Por qué? Porque le dan importancia a otras cosas. Se afanan en otras cosas que no corresponden. Según las tradiciones de los hombres, la Biblia presenta el plan divino para la salvación del hombre, pero lastimosamente los hombres tienen sus propios planes para salvar, planes originados por los hombres y transmitidos de hombre a hombre. La palabra tradición quiere decir simplemente una transmisión, algo transmitido de una persona a otra. Pablo emplea esta misma palabra al hablar de lo que él recibió del Señor y entregó a los hermanos. Si la tradición viene de parte de Cristo a través de los apóstoles, es la verdadera enseñanza de Dios. Pero si tiene origen en la mente del hombre, entonces es tradición humana y por eso condenable. Los falsos maestros suelen decir que aunque tal o cual tradición no aparezca en las escrituras, sí proviene de los labios de Jesús o de los apóstoles, pero toda enseñanza no se encuentra en la escritura, no es de Cristo, sino de los hombres. Muchas veces hay tantas, incluso dicho entre los mismos cristianos, que nos equivocamos, como el tan conocido que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ya el pastor nos ha enseñado varias veces que eso no aparece en la Biblia. Viene de una filosofía o de una enseñanza de hombre y no está en la Biblia. Pero la gente lo da por hecho de que sí está en la Biblia. Así que el Señor nos ayude. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos son el abecedario de la filosofía, o sea, religión judaica o gentil. Los herejes presentaban estas cosas rudimentarias, cosas de niños. ¿Por qué? Porque no eran maduros, como superiores al Evangelio. El resto del capítulo enumera estos rudimentos. Del 11 al 13, versículos más adelante, querían imponer la circuncisión física. Del 14 al 17,
Quieren imponer los reglamentos de la ley de Moisés con respecto a la comida y bebida, días de fiesta, luna nueva y días de reposo. En el 18 querían imponer el culto a los ángeles. Del 20 al 23 quieren imponer los reglamentos ascéticos. Si los colosenses hubieran aceptado estos rudimentos o mandamientos y doctrinas de hombres, habrían sido despojos para los falsos maestros, porque la aceptación de estos reglamentos de hombre esclaviza. Las prácticas mencionadas por Pablo en este capítulo no podían salvar y no podían ayudar a edificar, a salvarlos. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Compárese los peregrinajes, las penitencias, el celibato, los votos de pobreza, etc., el catolicismo. ¿Qué tanta fuerza tiene para ser más espirituales a los que las practican? O sea, estas son solamente cosas de hombre, como lo mencionaba aquí. La penitencia, el celibato, los votos de pobreza, todo eso no te salva. Lo único que te salva es Cristo. Es Cristo. Hoy, ¿cuántos de nosotros mismos podemos estar equivocados? Creyendo que soy salvo por asistir a la casa de oración. ¿Cuántos dicen amar a Cristo y no aman a su prójimo? ¿Cuántos dicen creer en Dios a su manera? ¿Cuántos creen que son salvos por solo haberse bautizado en agua? Pero no lo son en espíritu. Así nosotros, muchos de los cristianos también, así están equivocados. ¿Cuántos también decían que si tú no hablabas en lengua, no eras bautizado por el Espíritu Santo? Si tú tienes el Espíritu Santo, mora en ti. ¿Qué más pedimos? ¿Cuántos piensan o a veces se confunden o exigen el bautizo en agua o piensan que al no bautizarse en agua no van a ser salvos? Si el bautismo es el Espíritu de Dios en nosotros, cuando nosotros hemos creído, y cuántas personas que reciben al Señor estando en una condición de enfermo, en que no va a poder bautizarlo en agua. Pero si Él se arrepintió y recibió a nuestro Señor Jesucristo, es salvo. Recuerden, arrepentimiento sincero, confesar que es pecador y recibir a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Cuántos a veces van ya sea a la iglesia católica o a la misma iglesia evangélica y creen que con el solo hecho de ir y congregarse, que con eso ya están siendo salvos? O es como que están pellizcando eso como para no irse al infierno. Voy a la iglesia así como para salvarme. Pero si sigues haciendo las cosas del mundo, si sigues pecando, si no haces la voluntad de Dios, no eres salvo. ¿Por qué? Porque Cristo no mora en ti. Continuamos con el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La esencia, la naturaleza de Dios. Cristo no era solamente semejante a Dios, sino que era verdadero Dios, como lo vimos en Romanos capítulo 9, en Tito 2:13 y en Pedro 1, 2 de Pedro 1:1, en 1 Juan 5:20. No leemos todos estos versículos porque si no nos alargamos mucho. La plenitud de la deidad siempre ha habitado en Cristo. Y cuando vino a la tierra fue hecho carne, como dice en Juan 1:14, para dar a conocer al Padre. Hubiese sido imposible hacerlo sin tener la totalidad de los atributos de Dios con pleno poder y autoridad. Él nos dio a conocer a nuestro Padre. Solamente a través de Cristo podemos conocer al Padre. Él es Dios. Continuamos con el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estar en Cristo es la única manera de estar llenos y completos delante de los ojos de Dios. En Cristo encontramos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y Él es la propiciación para nuestros pecados.
Mas en él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él suple toda necesidad del hombre, pues él no es como las cisternas rotas que no retienen agua, como dice en Jeremías capítulo 2:13, sino él es el agua viva, como dice en Juan capítulo 4, versículo 10. Él es el pan de la vida, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Por lo tanto, debemos permanecer en él, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, como dice en Juan capítulo 1, 16. El corazón humano anhela la vida completa o llena, pero la situación de muchos es lastimosa, porque no saben que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchos son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. No aprenden lo que Moisés aprendió, que los deleites del pecado son temporales, como dice en Hebreos 11:23. Que Él es la cabeza de todo principado y potestad. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, principado y potestad describen rangos de seres angelicales, ya sean seres angelicales fieles o caídos, como dice en Romanos 8:38, Efesios 1:21, Efesios 3:10 y Efesios 3:12. Por lo tanto, Pablo aquí declara la autoridad de Jesús sobre todo ser espiritual. La falsa enseñanza entre los cristianos colosenses ponía en especial atención a los seres espirituales de menor rango, pero Pablo pone bien en claro que Jesús está por muy encima de ellos. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. La circuncisión física, el rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho con Abraham y su descendencia, significa la consagración de un pueblo a Dios, separándose del mundo. Desde luego, la circuncisión de los que no llevan vidas consagradas, no valía nada. Veamos Jeremías 4:4. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aquí Jeremías lo mostraba como circuncidado, dice: quitad el prepucio de vuestro corazón, o sea, un corazón duro, endurecido. Lo que Pablo dice aquí es que, al igual que los judaizantes, los de Colosas querían agregar a la circuncisión física el evangelio al evangelio de Cristo. Como ya hemos explicado en otros capítulos, que bastaba con creer en Jesucristo. Ya para los gentiles, los judíos eran los que se circuncidaban, porque ya lo tenían por tradición. Porque eran el pueblo escogido, los israelitas. Pero para los gentiles no era necesario circuncidarse. Pero aquí querían nuevamente imponer, además del evangelio, la circuncisión. ¿Por qué? Porque para ellos Cristo no era suficiente, dando a entender que para ellos el evangelio original no era adecuado para salvarse. Pero Pablo les recuerda que ya fuiste circuncidados, no con la circuncisión física hecha a mano, sino con la verdadera circuncisión que Dios quiere, la purificación de los pecados logrados por medio de la obediencia al Evangelio de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bajo la ley de Moisés, los israelitas llegaban a ser hijos de Dios
por medio de la circuncisión física, pero bajo la ley de Cristo llegamos a ser hijos de Dios por medio de la obediencia al Evangelio. Es decir, creer en Cristo como hijo de Dios y arrepentirnos y confesar nuestra fe en Él. Somos bautizados en agua, como salía en Hechos 8:36 y 10:47, para perdón de los pecados. En Colosenses 12 dice enfáticamente que somos sepultados con Cristo y resucitados con Él, como dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Es muy cierto que esto significa que al morir el viejo hombre al pecado es sepultado para acabar con ese cuerpo de pecado, pero también es muy cierto que la doctrina de Pablo, que es el Espíritu Santo, nos enseña que esto se realiza en el bautismo. O sea, en el bautismo nosotros asemejamos, al hundirnos en el agua, de que hemos muerto al viejo hombre, a los pecados. Si ahora estamos en vida nueva. Y al levantarnos del agua representa la resurrección de Cristo y estamos en vida nueva. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Pablo describe la obra de Cristo de resucitar a los muertos, pues antes de ser salvos todos estábamos muertos en pecado. Aquí no habla de resucitar a los muertos, a los que ya están bajo tierra, sino que a los muertos, porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, separados de Dios. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados en aquel tiempo que estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Esto ocurrió cuando nos perdonó todos los pecados. Eso también aparecía en el capítulo 1 del 12 al 14. Continuamos con el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola en medio y clavándolo en la cruz. Cuando uno lee este versículo, lo primero que tiene que venirse a la muerte es que había un acta y que decía, tú eres culpable. Yo soy culpable, ustedes eran culpables, los que ya partieron eran culpables, los que vendrán son culpables. Había un acta que dice, tú eres culpable. El acta de los derechos tiene en mente una lista de nuestros delitos o deuda moral ante Dios. Una deuda que ninguna persona imperfecta puede pagar en su totalidad, pero puede ser anulada por medio del pago de un hombre perfecto. ¿Quién es ese hombre perfecto? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Él solamente pudo pagar esa deuda. El término acta es una palabra general como un documento escrito a mano y ha sido entendido de varias maneras. Algunos la toman en un sentido legal y dicen que representan los cargos en contra de un prisionero, o una confesión de daños hecha por un prisionero. Otros la toman en un sentido financiero y la ven como una deuda, o un libro contable que muestra que estamos en bancarrota delante de Dios, que de cualquier forma significa que el documento que una vez nos condenó, ahora es apartado del camino a ser clavado en la cruz. Así lo veíamos, como cuando está un reo. Éramos prisioneros del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos de pecado. Éramos culpables de pecado. Y había un acta. O teníamos una gran deuda, teníamos que pagar eso. Pero no teníamos cómo. No había quien pagara eso. Ni todo el oro del mundo podría haber pagado esa deuda. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién nos perdonó? ¿Quién pagó por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Cada uno, esto lo decía, lo saqué del comentarista Spurgeon. Dice, cada uno de los 10 mandamientos se ha unido, por así decirlo, con el resto para redactar una acusación.
una acusación contra nosotros. El primer mandamiento dice, Él me ha quebrantado. El segundo grita, Él me ha quebrantado. El tercero me dice, Él me ha quebrantado. Y los 10 mandamientos juntos han dicho la misma acusación contra cada uno de nosotros. Esa es el acta de ley que condena a cada hombre nacido de mujer, mientras permanezca en su estado natural. O sea, cada mandamiento decía, Él me ha quebrantado, porque nosotros no podíamos cumplir los mandamientos. Cada uno de ellos nosotros quebrantamos cada mandamiento. Jesús no solo pagó por el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, también la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él hizo todo posible para asegurarse de que el acta de los decretos que había contra nosotros no pudiera acusarnos más. Continuamos con el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se refiere a todos los poderes que se oponían a Dios, las fuerzas de Satanás, las tinieblas. Él vino al mundo para destruir al diablo, como sale en Hebreos 2:14, y sus obras, como sale en 1 Juan 3:8, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como sale en Efesios 6:12. Cuando Jesús echaba fuera los demonios, dio la siguiente explicación. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Los judíos romanos pensaron que al crucificar a Jesús lo vencieron, pero en realidad él era el vencedor, pues ellos llevaron a cabo el plan eterno de Dios para redención del hombre. La cruz es la victoria suprema sobre Satanás, porque la sangre de Cristo fue el precio de nuestro rescate, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Al hablar de esta manera de lo que Cristo ha hecho por nosotros, enseguida dirá que no debemos volver a la esclavitud. Versículos 16 y 17. Por tanto, nadie nos juzgue por comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. La ley del Antiguo Testamento tenía ciertas disposiciones que fueron eliminadas en Jesús con respecto a las cosas de la comida o a los días de reposo. No es que esas leyes eran malas, simplemente que era una sombra de lo que había de venir. Una vez que el cuerpo, Jesucristo, ha llegado, ya no necesitamos la sombra. La ley de Moisés era simplemente una sombra de Cristo. Veamos Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y después Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, nada de esas cosas nos pueden, hacen sombra para lo que es Cristo Jesús. Estas cosas tuvieron importancia para el pueblo de Israel, pues sirvieron como ayo, tutor, guardián, como decíamos que la ley es el ayo, para llevarlos a Cristo, como dice en Gálatas 3:24. Pero venía la fe, el evangelio. Ya no estamos bajo ayo. Una sombra
no existe por sí sola, sino que depende para su significado de aquello de lo cual es una sombra. O sea, la ley era la sombra de lo que estaba por venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Desde luego, al venir la realidad, ya no es necesaria la sombra. O sea, la ley ya no era necesaria. Ya no nos regía la ley. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, Él es la cabeza. El cuerpo, la sustancia o la realidad, es lo opuesto a la sombra. Continuamos con el versículo 18 y 19. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad oculto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyuntas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Lo voy a leer también en la versión PDT. Dice, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo para que crezca como Dios quiere. Amén. Mire que sale clarito ahí. Parecía una humildad el dirigirse a los ángeles, como si los hombres fueran conscientes de su indignidad para hablar directamente. O sea, no se encontraban dignos para ir a Dios, sino que ¿a qué se dirigían? A los ángeles. Pero no es justificable. Es tomar ese honor que se debe solo a Cristo y dárselo a otra criatura. Realmente había orgullo en esta aparente humildad que adoraban a los ángeles. Reniegan de Cristo, que es el único mediador entre Dios y el hombre. Es un insulto a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, usar cualquier intercesor que no sea Él. Cuando los hombres se desprenden de Cristo, se aferran a lo que no les servirá, no les servirá de nada. Esta práctica de hablar de lo que ha visto nos recuerda de los milagros que los carismáticos han visto con sus propios ojos. Estos se sienten muy ofendidos cuando no les creemos, pero no tienen el derecho de poner lo que han visto en contra de la revelación clara de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hay mucha gente que le da tanta importancia a esto, de los milagros, o lo que han visto, lo que Dios me habló, lo que Dios me dijo, pero ellos quieren ser reconocidos por eso? Hay muchos en la iglesia, incluso en estas mismas iglesias pentecostales, hay mucha gente que se dedica mucho a eso. Y hay gente, los mismos hijos de Dios, que alaban y engrandecen a estas personas. Muchos les gustan este tipo de culto porque quieren que Dios les hable. Pero Dios les habla a través de su palabra. Así es como Dios nos habla, a través de su palabra. A través de su Espíritu Santo, el cual nos redarguye, el cual nos muestra cuando estamos equivocados. Cuando nos ilumina también a través de su palabra. Pero hay muchos que le dan mucha importancia a eso. Siempre me quedo, por muchos milagros que puedan hacer, o que puedan, incluso, que nosotros podamos tener un milagro, pero si usted no sigue firme en Cristo, de nada le sirve. Como ejemplo, siempre pongo, porque me quedó muy grabado, el de los leprosos. ¿A cuántos sanó? A 10. ¿Y cuántos se salvaron? 1. El milagro no sirvió. Sirvió solamente para 1. Entonces los milagros no te salvan. Cristo te salva.
vanamente hinchado en su propia mente carnal, basándose no en la escritura, sino en pretendidas visiones. Decían que entendían grandes misterios, se sentían pues muy elevados e importantes, pero en lugar de tener verdadero conocimiento o sabiduría, en realidad estaban simplemente hinchados, inflados, llenos de orgullo y vanidad. Así son todos los que no dependen de la revelación de Dios, sino de su propia imaginación. Hay muchos que es tanta su imaginación tan grande y quieren confundir así, y así confunden. Así es la forma en que querían confundir en ese tiempo a los colosenses, como así también hoy en este tiempo nos quieren confundir a nosotros con su grande imaginación, con sus palabras, que nos envuelven con todo este tipo de cosas que a la gente le llama mucho la atención. ¿Cuánta gente todavía cree tanto en los ángeles? Se nos había arraigado tanto los ángeles que dibujamos angelitos, que el angelito aquí, le hacíamos culto a los ángeles. Pero el único que nos salva es Jesucristo. Es el único mediador. Él es el que intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. A través de Él, Dios nos ve. No hay un ángel entre medio de Dios, un ángel y nosotros. No, es Cristo. No hay otro. Dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Ambas palabras representan también la maravillosa unidad del cuerpo mediante las células, músculos, arterias, venas, nervios, piel, glándulas, etc. Es una maravillosa máquina trabajando armoniosamente bajo la dirección de la cabeza, que es Cristo. Recuerden que siempre nosotros ya como ya hemos estudiado, tenemos bien claro, Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Aquí nos habla de células, todo. ¿Cómo crecemos? Solamente en Cristo. Es la única manera. Es la comunión que tengamos con Cristo. Es en la palabra de Dios que nos enseña, nos corrige. Solamente a través de ella podemos crecer unidos. No con esta filosofía, con estos falsos maestros que nos quieran engañar. Solamente en Cristo podemos crecer. Él es la unión. Él nos mantiene unidos. Crece con el crecimiento que da Dios. Los que se alejan de Cristo se alejan del maravilloso crecimiento, del desarrollo espiritual, efectuado por Dios. Pablo dice en Efesios 4, capítulo 4, del 11 al 16, los dones y capacidades que hacen posible el crecimiento del cuerpo. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Usted puede ser la vena, puede ser la arteria, puede ser la mano, ojalá, yo creo que si para nosotros nos alcanza la mano, las piernas, como somos poquitos, nos alcanza así para las venas, para, no sé, para las células, todo, pero cada uno de nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Él es la cabeza. Separados no podemos hacer nada. ¿Y qué es lo que venían estos falsos maestros con sus filosofías huecas? ¿A qué venían? A separarnos. A separar, ¿por qué? Porque habían unos que se iban a ir con Cristo y otros iban a irse con estos falsos maestros.
Así nosotros también debemos trabajar juntos, unidos, para crecer en Cristo. Cada uno de nosotros separados no podemos. Si nos vamos separando, más de alguno va a caer. Tenemos que estar unidos para el crecimiento. A cada uno nos dio dones. No es que yo no puedo, o no es que yo no hago esto porque yo estoy para otra cosa más grande. No. Cada uno de nosotros debe trabajar en el servicio para la obra de Cristo. Porque cada uno cumple una función. Ya sea desde el que está en la puerta, del pastor que está delante en la predicación, el que está a cargo de la congregación, de la jefa de Dorca, de los coristas, de los maestros, o aprendiz de maestro, como le digo yo, de, del que va a hacer el aseo. Cada uno de nosotros puede cumplir una función y debe cumplir una función. No debe estar sin no hacer nada por la obra al servicio de Dios. Debemos crecer. De una o de otra manera debemos crecer. Debemos unirnos para eso. Pero juntos, separados, no podemos hacer nada. Que Dios nos ayude en eso también como congregación. Y ya vamos terminando con el del versículo 20 al 23. Dice: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo voy a leer también en esta versión, porque sale muy clarito, para que se entienda mejor, y ya esta no necesita explicación. Entonces lo leemos del 20 en la PDT, del 20 ya al 23. Dice: Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello? Estas reglas hablan de lo que se acaba con el uso, y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabios porque requieren que la gente practique cada una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que se castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Amén. En el bautismo uno muere con Cristo cuando muere el pecado, como sale en Romanos 6. En nosotros no hemos bautizado, hemos creído, hemos aceptado, pero también en nosotros tiene que morir el pecado. Porque si creemos en Cristo, tenemos que ir de a poquito creciendo. Si pecamos, ya no pecamos. Así debe ser. No pensemos que siempre que el Dios bueno que siempre nos va a perdonar. Nosotros ya sabemos lo que es pecar y cuáles son los tipos de pecado, que son muchos. Dejemos de pecar. Sabemos que aquí no vamos a obtener la perfección, porque solamente en Cristo, solamente Él nos va a hacer perfecto. Pero debemos ir creciendo, no seguir ahí, mediocre en lo mismo, seguir pecando, seguir en lo mismo, seguir ensuciándonos, embarrándonos. Debemos ir buscando cada día más y más la santidad. Está hablando de seguir ciertos preceptos también. A esto le llamamos ascetismo, a seguir preceptos de hombres que nos llevan a la salvación. Hay personas que caen en eso, que saben que ya son salvos, pero que creen que deben hacer buenas obras para mantener la salvación. Si yo ya soy salvo
Y yo no tengo que hacer buenas obras para ser salvo, pero sí las debo hacer por amor de Dios. Sabemos que la salvación no es por obra, sino que por fe. Pero el crecimiento de nosotros, del Espíritu de Dios, nos trae buenos frutos, y esos buenos frutos que nos lleva a hacer buenas obras. Pero no por obligación, no es que yo voy a hacer esto porque esto me va a ayudar a ser salvo, no. El crecimiento de nosotros nos va a llevar, como hijos de Dios, a hacer buenas obras, pero no para salvación. Porque la fe también sin obras no sirve. Pablo les está diciendo, ustedes ya son salvos y están viviendo como si vivieran en el mundo. Ya no hagan las cosas que hace este mundo. En Mateo 15, 8, 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas con su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, cosas que seguir para la salvación. ¿Sí? De esto se trata esto. No solamente, ahí no les bastaba Cristo, sino que pedían hacer más cosas para ser salvos. Pablo condena todas las enseñanzas y prácticas humanas, las que no son de la ley de Cristo, aunque parezcan muy buenas, sabias, lógicas y necesarias, deben ser rechazadas. La obediencia a Dios requiere que el hombre deje la sabiduría humana y que acepte la sabiduría divina. El establecer cualquier mandamiento de hombre y honrarlo como si fuera mandamiento de Dios es traición. Para los colosenses, la disciplina exigida por los falsos maestros parecía buena y el legalismo todavía atrae a muchas personas. Seguir una larga lista de normas religiosas requiere una firme autodisciplina y puede hacer que una persona aparente ser moral, pero las normas religiosas no pueden cambiar el corazón de la persona. Solo Cristo, a través del Espíritu Santo, lo puede hacer. Esto habla de dejar nuestra vida carnal. Todo este tipo de cosas, de seguir la ley, de guardar qué cosas comer o no, de si guardamos el día sábado o no, si debo hacer buenas obras para ser salvo, no nos ayudan. A esto se refiere más que nada este capítulo, a que solamente Cristo, a través de Cristo somos salvos. No hay intermediarios, solamente Cristo, como así decían hacer culto a los ángeles. No, es Cristo, nada más que Él. No necesito, así como hacían los religiosos o como hay algunos que se pegaban látigos y con eso era el perdón de sus pecados. No, no necesito ir y decir 20 Padre Nuestro y 10 Ave María para ser salvo, para que Él me perdone. No, debo arrepentirme sinceramente para ser salvo. Y debo hacer la voluntad de Dios. Todo esto son ritos, o de caminar tanto para ir a ver a una virgen. No es necesario. Que el Señor nos ayude a hacer conforme a su voluntad. Cristo es suficiente en nuestras vidas. No necesitamos seguir esta falsa filosofía que quieren engañarnos para apartarnos de Cristo. Que esperando que este estudio les haya servido para entender más que nada a qué se refiere, a que solamente en Cristo somos salvos y no dejarnos engañar por los falsos maestros.